esta noche vamos a compartir un poquito sobre esta parábola que vimos, que es la viuda y el juez. Y todos conocemos, ¿verdad?, que era un juez que no era justo, ¿verdad? O qué paradoja de la vida, porque se supone que los jueces deben de practicar justicia y velar porque se haga justicia. Sin embargo, este juez no era justo. Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes es que una parábola es una narración o historia de la cual podemos obtener una enseñanza. Ahora bien, el deseo de Jesús, yo lo puedo resumir a través de esta parábola en dos fundamentos. Y era que Jesús quería enseñar a sus discípulos, primero, a orar siempre, y segundo, a orar sin darse por vencido. Y esto es como un poquito difícil. Tal vez por eso Jesús le compartió esto a los discípulos. ¿Por qué yo diría que es difícil? Bueno, porque no todos tenemos la capacidad de perseverar en la oración. De hecho, todos tenemos necesidades de diferentes tipos y vamos a la presencia del Señor a orar y oramos como muy constantemente por un tiempo, pero cuando la respuesta del Señor no llega, ¿qué hacemos? Nos desanimamos, dejamos de orar, a veces incluso nos ponemos guapos con el Señor porque queremos una respuesta flash de parte de Él. Sin embargo, Dios, por una razón que nosotros desconocemos muchas veces porque no se nos es revelado, pues el Señor no ha enviado esa respuesta. Sin embargo, hay otros que pueden durar 3 años, 4, 5, 10, 15, 20, 30 años orando fervientemente, perseverantemente por una petición en especial hasta recibir la respuesta del Señor. Entonces, Jesús quería enseñarle esto a sus discípulos, la importancia de orar. Toda persona cristiana tiene que ser una persona de oración. Yo no concibo un seguidor de Cristo sin una vida de oración. Por eso es que yo te insto a que si tú no tienes un tiempo de oración, tú aprendas a sacar un tiempo de oración, porque a través de la oración es donde nosotros establecemos una relación íntima con el Señor. Y eso es importante en la vida de todo creyente. Pero también te insto a que si tú tuviste mucho tiempo orando por algo en específico y no recibiste respuesta y te desanimaste, a que cobres ánimo y sigas insistiéndole al Señor. Jesús escoge una historia, porque es una historia, ¿verdad? Es una narración con dos personajes que tenían roles muy importantes en la comunidad de aquel entonces. Escoge una viuda y escoge un juez. En el Antiguo Testamento, una viuda era una mujer en desgracia. La viudez era símbolo de pobreza, porque ya no tenía, ¿verdad?, esta mujer un marido que la sustentara. Pero en toda la Biblia nosotros vamos a ver que el Señor siempre tenía pendiente a las viudas. Bendito sea el nombre de Dios. Y el otro personaje es el juez, que representa liderazgo, representa autoridad para juzgar o sentenciar actos de otros y tenía como función velar por los otros. Entonces tenemos una viuda que dicen los exégetas, aquellos que estudian la palabra a profundidad, que probablemente esta mujer tenía una situación de una deuda dejada por el esposo que murió y los acreedores iban detrás de ella. Ustedes saben, tienes que pagarme, tienes que responder. Y ya esta mujer no tenía quien respondiera por ella. Por tanto, ante esa necesidad, ella iba donde el juez a que se le hiciera justicia. Entonces, con este panorama tenemos acciones tanto de la viuda como del juez. Primero, la viuda, dice la palabra, siempre buscaba al juez. Pero ¿cuál era la acción del juez ante esta insistencia de la viuda? Nunca la atendía y nunca le hacía caso.
La viuda tenía un conflicto con su enemigo, pero iba delante de un hombre, como lo dice la palabra, que ni temía a Dios ni temía a los hombres. Este hombre juez no era cristiano, no era creyente de Dios, era un juez secular y no le importaba a la gente. La viuda exigía justicia, pero a este hombre no le importaba su situación. Por eso es que era un juez injusto. Y yo les voy a decir algo y se los voy a confesar. Si es a mí que me pasa, en el buen dominicano yo suelto eso y tiro la toalla. Porque fíjese que uno ir tras, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, y un juez al que yo no le importo, y un juez que no me hace caso, y de hecho cuando decide velar por mí, cuando decide hacerme justicia, entonces me deja esperando, ya él lo tiene determinado en su mente y en su corazón, resolverme la situación, pero ¿qué hace? Déjame dejarla esperando, a ver, hasta dónde ella va a llegar. Y realmente tengo para decirte que eso lo hace el juez injusto, pero Dios no tiene la actitud del juez injusto. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y Dios es misericordioso. Ahora bien, Dios sabe en qué tiempo dar respuesta a nuestras peticiones, porque Dios nunca retrasa su respuesta. Ni la aplaza tampoco. Él sabe cuándo Él va a mandar la respuesta. Amén. Entonces, las constantes peticiones de la viuda hicieron que el juez la ayudara. Y el juez tuvo que reconocer que aún él ignorándola, ella no iba a darse por vencida tan fácilmente. Así como la viuda tenía un adversario y un enemigo, y quería que el juez le hiciera justicia, nosotros en lo espiritual tenemos un enemigo, tenemos un adversario, tenemos situaciones espirituales que nos hacen la contra y nos hacen la guerra. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, tenemos promesa, tenemos heredad del cielo. Sin embargo, el enemigo siempre busca la manera de traer aflicción, de traer tristeza, de traer conflicto, de traer sentimientos de que Dios no me hace caso, Dios no tiene cuidado de mí, Dios no está pendiente de lo que yo necesito. Sin embargo, Dios sí está pendiente. Ahora bien, ante esas emociones que tú sientes en esos procesos, ¿cuál es tu actitud? ¿Tu actitud es de tirar la toalla? ¿Tu actitud es de quedarte con los brazos cruzados? ¿O tu actitud es de ser constante y de no soltar hasta que el cielo responda? ¿Cuál es tu actitud? O sea, yo estoy hablando con personas en la iglesia porque sentí esa carga de parte de Dios que vino de Dios, porque no sé, no conozco tus necesidades. Pero ¿cuáles son las peticiones que tú tienes delante del altar de Dios, si es que tienes altar? Y estuviste conectado con el Señor durante un tiempo y no recibiste respuesta, pero soltaste. ¿Te vas a quedar de brazos cruzados? ¿O vas a ser constante y vas a retomarlo y vas a decir, Señor, yo seguiré clamando hasta que tú respondas? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque la constancia, la determinación que tú tengas va a permitir que se liberen respuestas en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Es siendo constante. Aunque tú sientas en momentos que Dios no te hace caso, esos sentimientos vienen de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que tú persistas. Él no quiere que tú seas constante. Él no quiere que tú creas que en Dios hay respuesta y que Dios lo hará posible, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. La clave de esta enseñanza es la constancia. La constancia de la viuda provocó que el juez se ocupara en hacerle justicia. Constancia es voluntad inquebrantable, es determinación, es ser perseverante. El que es constante no se da por vencido.
El que es constante experimenta el desánimo, la frustración, pero no suelta lo que con determinación se ha propuesto. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario que seamos constantes. Dios no aplaza su respuesta. A veces Él tiene la respuesta ahí, pero mientras se libera esa respuesta, está observando qué tan determinados somos en nuestra petición. Tú sabes que a veces hay cosas que el Señor, y esto lo digo por experiencia, y me gusta predicar de lo que vivo, que el Señor permite situaciones en nuestras vidas para acercarnos más a Él, para mantenernos conectados. Hay gente que viven de prueba en prueba, y es porque Dios sabe que si no le permite la prueba, la gente no se conecta. Entonces, la prueba son necesarias, es necesaria porque nos acercan más a Dios. Tienes una situación, es una oportunidad para acercarte más a Dios y para subir a ese nivel. No creas que vas a subir de nivel sin sacrificio. No creas que vas a subir de nivel sin darte por entero a Dios. Y así de fácil te va a costar en el Señor, y te va a costar vivir en carne propia lo que el Señor quiere que tú aprendas y vivas en carne propia. A veces hay respuestas, bendito sea el nombre del Señor, que tienen oposición en los cielos, y bíblicamente lo podemos demostrar recordando a Daniel en su capítulo 10 versículos 12 y 13. Que mientras Daniel se encontraba en un periodo de ayuno y oración de 3 semanas, pasó lo siguiente, dice la Biblia: entonces dijo, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Hay dos cosas que quiero resaltar de estos versículos. Primero, desde el primer día que Daniel comenzó a orar, ya el Señor había enviado su respuesta. Desde el primer día, diga conmigo, desde el primer día. Y yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Daniel rompe el ayuno y rompe la oración? ¿Hubiese llegado la manifestación de esa respuesta? No. Ya la habían liberado, pero hubo oposición en los cielos. Pero él fue constante y oró hasta que la respuesta él la recibió. Amén. Segundo, hay oposición en los aires que impiden que esas respuestas lleguen. Por ende, nosotros tenemos que orar, orar, orar y orar. Amén. Esto es igual al consejo que le dio don Clever a mi esposo cuando nos íbamos a casar, que le dijo que uno de los consejos que podía darle era aguantar, aguantar y aguantar. Gracias, mi amor, porque me has aguantado mucho. Pero aquí la clave del éxito para que tu respuesta sea manifestada aquí en la tierra es orar, 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 orar y orar más de 3 veces. Amén. Y usted decirlo 10 veces al día: seguiré orando, seguiré orando, seguiré orando, seguiré creyendo, creyendo, creyendo hasta que mi respuesta, mis ojos lo vean. Amén. Esa es la actitud. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es la importancia de perseverar, hermanos. De hecho, ¿qué dice la Biblia? Hasta para ser salvo hay que perseverar. Amén. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que persevere. Dígale a la persona que está a su lado: persevera. ¿Qué hubiese pasado con la viuda si no hubiese perseverado? Nunca iba a ver que le hicieran justicia, pero lo logró. Un corazón arrogante como el corazón de ese juez se tuvo que doblegar
y tuvo que moverse a favor de la viuda por su insistencia, por su constancia. ¿Qué hubiese pasado con Daniel si no hubiese perseverado? La respuesta no se hubiese manifestado. Perseverar en la oración libera las respuestas del cielo. Por eso te invito a que levantes un altar de oración en tu hogar. Si tú oras y has estado orando por un proyecto, si has estado orando por la herencia de Jehová, que son los hijos, que yo sé que hay personas que están orando por un milagro del cielo, yo sé que hay personas que están orando por una casa, por un proyecto familiar, por lo que sea que usted esté orando, por la salvación de su casa, no se canse, no desmaye, no tire la toalla. Recuerde, orar, 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 orar y orar. Persevere hasta el fin, persevere hasta recibir la respuesta del cielo, porque Dios no aplaza su respuesta. Amén. Dios no se tarda, Dios siempre llega a tiempo. Amén. Y tú verás las peticiones de tu corazón, las verás cumplirse, porque si están alineadas a la voluntad del Señor, nada niega a Dios. Amén, a aquellos que andan en integridad. Dios te bendiga.